Quiero que pienses en algo muy sencillo. Una pregunta que cualquier estudiante de física de secundaria puede responder sin dudar un segundo. ¿Cuánta energía hay en el universo ahora mismo? Deja que la pregunta se asiente un momento. No te estoy preguntando cómo se distribuye esa energía, ni en qué formas existe, ni cuánto hay en esta habitación o en una estrella. Te estoy preguntando por el total, la suma de todo, el número global, y casi con certeza tu respuesta mental fue algo parecido a esto, la misma que siempre ha habido, la misma que habrá mañana. La energía se conserva. Esa es precisamente la ley más fundamental que existe en física. Es una respuesta razonable, es la respuesta que nos enseñaron, es la respuesta que aparece en el primer capítulo de cualquier libro de termodinámica, de mecánica clásica, de física cuántica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo has oído tantas veces que ya no suena como una ley física, suena como algo obvio, como una verdad del tipo el todo es igual a la suma de sus partes, como algo que no necesita demostración porque es demasiado básico para cuestionarlo. Llevas toda tu vida escuchando eso, yo también, pero hay algo que quiero que consideremos juntos hoy. Algo que me parece extrañamente importante, no porque sea un dato sorprendente que puedas usar en una conversación, sino porque cambia algo más profundo. Cambia la forma en que entiendes qué es una ley física y qué es lo que la física realmente hace. Esa ley, esa afirmación tan rotunda que suena casi a axioma moral de la naturaleza, no es cierta en general, no es un error de medición. No es una aproximación conveniente, no es una simplificación pedagógica que luego en la realidad sí funciona correctamente. Es que en el contexto más amplio y más riguroso que tenemos para describir el universo físico, la energía simplemente no se conserva, y nadie te lo dijo. Déjame mostrarte de dónde viene esa convicción tan arraigada, porque no surgió de la nada. Tiene una historia muy concreta, y entenderla es importante para lo que viene después. Imagina que enciendes una hoguera. La madera arde, el calor se dispersa, la luz ilumina el entorno, el humo sube. Cuando todo termina, no queda casi nada. Unas brasas, algo de ceniza, gases disueltos en el aire. Parece que algo desapareció, que la materia se consumió, que la energía se perdió en algún lugar que no puedes rastrear. Durante siglos esa percepción fue el problema central de la física. Parecía que la naturaleza tenía fugas, que el universo era un sistema donde algo siempre se escapa, se pierde, se desvanece, hasta que con muchísimo trabajo experimental y teórico a lo largo del siglo XVIII y XIX, los físicos fueron construyendo una imagen diferente. Empezaron a contabilizar, a medir con cuidado, a demostrar que lo que parecía perdido, en realidad, se podía encontrar si sabías dónde buscar. El calor disperso, el movimiento de las moléculas del aire, la energía química recombinada, todo aparecía, nada faltaba. Y de ese proceso, ese largo y riguroso proceso de contabilidad física, emergió la ley de conservación de la energía, primero en la termodinámica, luego en la mecánica clásica, luego en el electromagnetismo. En cada contexto, en cada experimento, siempre que hacías las cuentas bien, el balance cerraba perfectamente. Fue uno de los triunfos más espectaculares de la ciencia, y lo sigue siendo. No estoy aquí para quitarle mérito a eso, pero fíjate en algo muy sutil que quizás pasaste por alto. Esa ley no fue descubierta mirando el universo entero, fue descubierta mirando sistemas, sistemas cerrados, sistemas bien delimitados, sistemas donde podías definir con precisión el interior y el exterior, donde podías trazar una frontera y decir, dentro de aquí, la energía se conserva. Y si el universo no es un sistema cerrado, esa pregunta que acabo de hacer no es retórica, es el corazón del problema. Cuando los físicos demostraron que la energía se conserva, lo hicieron siempre dentro de un sistema. Un gas en un recipiente, un péndulo oscilando, un circuito eléctrico, incluso el sistema solar, si se quiere ser ambicioso. Y en todos esos casos, la ley funciona de manera extraordinariamente precisa. Es una de las leyes más comprobadas que tenemos, pero hay un paso que se da de manera casi automática, sin que nadie lo justifique del todo, y es este. Se asume que si la energía se conserva en todos los sistemas que podemos definir,
entonces debe conservarse también en el sistema de todos los sistemas, en el universo completo. Y eso, en realidad, no se sigue lógicamente, no de forma directa. Para entender por qué, necesito presentarte a una matemática que cambió la física de una manera que todavía no hemos terminado de asimilar. En 1915 demostró algo que en apariencia suena muy abstracto, pero que tiene consecuencias absolutamente concretas. Lo que demostró es que toda ley de conservación en física tiene detrás una simetría. No es una coincidencia, no es una intuición, y es una equivalencia matemática precisa y demostrable. ¿Qué simetría produce la conservación de la energía? La simetría temporal. La invarianza bajo traslación en el tiempo, que en términos simples significa esto: las leyes de la física son las mismas hoy que ayer y las mismas mañana que hoy. Si un experimento que haces ahora produce el mismo resultado que si lo hubieras hecho hace una hora, o si lo haces dentro de un año, eso es simetría temporal. Y de esa simetría emerge de manera matemáticamente inevitable la conservación de la energía. ¿Ves a dónde voy? Si el universo fuera el mismo en todo momento, si su estructura no cambiara con el tiempo, la energía se conservaría globalmente, pero el universo no es el mismo en todo momento. El universo se está expandiendo y eso lo cambia todo. Quiero que imagines un fotón, y un solo fotón de luz viajando por el universo. Lo emitió una estrella hace 1.000 millones de años y desde entonces ha estado viajando en línea recta a través del espacio, sin colisionar con nada, sin interactuar con nada. Un fotón perfectamente solitario. Mientras viaja, el universo se expande, el espacio mismo se estira, y al estirarse el espacio, algo le ocurre al fotón, su longitud de onda se alarga. Ese fenómeno tiene nombre, lo llamamos corrimiento al rojo cosmológico. Y es observable, lo medimos constantemente. Es uno de los pilares sobre los que descansa toda la cosmología moderna. Ahora bien, la energía de un fotón depende directamente de su longitud de onda. Hay una relación precisa y fundamental. Cuanto más larga la longitud de onda, menor la energía. No es una aproximación, es la relación que define lo que es un fotón. Cuando el universo estira a ese fotón, lo que está haciendo es reducir su energía de manera real, medible y cuantificable. Aquí es donde la pregunta se vuelve imposible de evadir. ¿A dónde fue esa energía? Y aquí viene la respuesta que ningún libro de texto de secundaria te da, pero que los físicos teóricos llevan décadas manejando con absoluta normalidad. No fue a ningún sitio, desapareció, no se transformó en calor, no se almacenó en el espacio, no se transfirió a otro sistema, simplemente dejó de existir. Sé que eso suena como si hubiera cometido un error, como si estuviera confundiendo marcos de referencia, o simplificando demasiado, o mezclando conceptos que no debo mezclar, pero no. Esto es lo que dice la teoría más precisa y comprobada que tenemos para describir la gravedad y la estructura del universo a gran escala. La relatividad general de Einstein no garantiza la conservación global de la energía, y cuando un fotón viaja por un universo en expansión, su energía disminuye, y esa disminución no tiene un destino. Hay físicos de enorme seriedad y rigor, personas que han dedicado décadas al estudio de la cosmología teórica, que lo dicen de manera explícita y sin adornos. En el universo en expansión, la energía no se conserva. No es una forma de hablar, no es una aproximación útil para ciertos cálculos. Es la descripción más honesta que tenemos de lo que ocurre a escala cosmológica. Y lo más desconcertante no es que sea verdad, lo más desconcertante es que llevamos décadas sabiéndolo. Y sin embargo, seguimos enseñando la conservación de la energía como si fuera una ley absoluta del universo, sin matices, sin límites, sin el asterisco que merece. Quiero detenerme aquí un momento porque sé exactamente qué está pasando en tu cabeza ahora mismo. Estás pensando que quizás estoy usando el lenguaje de manera un poco descuidada, que cuando digo que la energía desaparece, en realidad estoy hablando de algo más sutil, de un problema de definición, de un límite en nuestra capacidad de medir, de una cuestión filosófica sobre qué significa el universo como sistema. Estás buscando, de manera completamente razonable, una salida que permita salvar la ley, una interpretación que la deje intacta. Y lo entiendo, yo también lo busqué.
pero no la hay, no de la manera que esperamos. Lo que ocurre con el fotón en expansión no es una metáfora de pérdida de energía, no es un modelo simplificado que en una teoría más completa dejaría de ser problemático. Es el resultado directo de aplicar las ecuaciones de la relatividad general al universo en expansión, sin aproximaciones, sin trucos pedagógicos, sin atajos. Las ecuaciones dicen lo que dicen, y lo que dicen es que no existe, en ese contexto, una cantidad global que podamos llamar energía total del universo, y que permanezca constante en el tiempo. Esto tiene incluso un nombre técnico dentro de la física matemática. Se dice que el universo en expansión no posee simetría de traslación temporal global, y como nos enseñó el teorema que mencioné antes, sin esa simetría no hay ley de conservación. No es que la energía se conserve de una manera que aún no entendemos, es que el marco matemático que usamos, el mismo marco que predice con precisión extraordinaria la expansión del universo, la radiación de fondo de microondas, son la curvatura del espacio alrededor de las galaxias. Ese mismo marco no incluye la conservación global de la energía entre sus consecuencias. Y esto no es un fallo de la teoría, es una característica. A veces la física nos dice algo incómodo y la incomodidad no es señal de error, es señal de que estamos mirando algo real, que la realidad no tiene obligación de ajustarse a las intuiciones que desarrollamos viviendo en un planeta pequeño, en una escala de tiempo insignificante, dentro de un rincón tranquilo y casi estático del cosmos. Nuestras intuiciones son herramientas extraordinarias para sobrevivir aquí, pero no son la medida del universo. Lo que estoy diciendo no requiere creer en nada, requiere seguir las matemáticas hasta donde llevan, aunque el destino sea incómodo. Sé que hay algo en todo esto que produce una especie de vértigo, y quiero nombrarlo directamente porque creo que es importante no ignorarlo. Cuando una ley tan fundamental como la conservación de la energía resulta ser incompleta o condicionada o dependiente de un contexto que durante años nadie te mencionó, la reacción natural no es curiosidad inmediata, es desconfianza, una sensación difusa pero real de que si esto falla, ¿qué más está fallando? Una incomodidad parecida a cuando descubres que algo en lo que confiabas sin pensarlo, algo que dabas por sólido y permanente, en realidad tenía grietas que simplemente no habías visto porque nadie te invitó a mirarlas. Quiero decirte que esa reacción es completamente legítima, no es ignorancia, no es resistencia irracional. Es exactamente la respuesta que tiene alguien que tomó en serio lo que le enseñaron. Y también quiero decirte que esa incomodidad no significa lo que parece significar. Que la conservación de la energía no sea una ley absoluta y universal no implica que la física esté rota. No implica que los aviones vayan a dejar de volar, ni que los motores de combustión vayan a comportarse de manera diferente mañana, ni que los cálculos de ingeniería que mantienen en pie los puentes que cruzas cada día sean de repente inválidos. En todas esas escalas, en todos esos contextos, la ley sigue siendo una herramienta de una precisión extraordinaria. Sigue funcionando, sigue siendo verdad en el sentido que importa para esos problemas concretos. Nadie va a reescribir los libros de ingeniería por lo que estamos hablando aquí. Lo que ha cambiado no es la utilidad de la ley, lo que ha cambiado es nuestra comprensión de su naturaleza. Y eso es algo muy diferente, aunque a primera vista pueda parecer lo mismo. Permíteme hacer una distinción que creo que vale la pena establecer con cuidado porque nos va a acompañar durante el resto de esta conversación. Una cosa es un modelo, otra cosa es la realidad. Un modelo es una herramienta que construimos para predecir comportamientos dentro de un rango determinado de condiciones. Y la conservación de la energía es un modelo extraordinariamente bueno dentro de su rango. Funciona en sistemas cerrados, funciona en escalas humanas, funciona incluso en escalas astronómicas, siempre que el espacio no esté cambiando de manera significativa. El problema nunca fue el modelo. El problema es cuando confundimos el modelo con la realidad completa, cuando asumimos que porque funciona aquí, funciona en todas partes, bajo cualquier condición, a cualquier escala, en cualquier geometría posible del espacio y el tiempo. Eso no es física.
es fe, y la física, en su mejor versión, no se sostiene sobre la fe, se sostiene sobre la comprobación, sobre la predicción, sobre la disposición a revisar cualquier idea cuando la evidencia o las matemáticas señalan en otra dirección. Hay algo más que quiero añadir, porque creo que ayuda a calibrar bien lo que estamos diciendo. Los físicos que trabajan en cosmología no perdieron el sueño cuando se dieron cuenta de esto. No fue una crisis, fue un resultado que encajaba perfectamente con la estructura matemática de la teoría que estaban usando. En cierto modo, fue una confirmación de que la teoría era coherente consigo misma, de que no estaba siendo forzada a decir algo que no podía sostener. La incomodidad la sentimos nosotros, los que llegamos después, los que aprendimos la versión simplificada, y ahora tenemos que ampliarla. Y ampliar una idea no es destruirla, es madurarla. Lo que estamos haciendo aquí no es demoler nada, es aprender a ver con más precisión los bordes de lo que sabemos. Y esos bordes, lejos de ser una señal de debilidad, son exactamente el lugar donde la física se vuelve más interesante. Bien, aceptemos por un momento, aunque sea provisionalmente, que la energía no se conserva a escala cosmológica, que es una ley poderosa, útil, precisa, pero condicionada, que tiene un dominio de validez y que más allá de ese dominio las matemáticas dicen otra cosa. La pregunta que surge de manera natural es esta: ¿y para qué me sirve saber eso? Si en mi vida cotidiana, en la ingeniería, en la química, en la física del día a día, la ley sigue funcionando perfectamente, ¿qué cambia en la práctica el hecho de que a escala cosmológica sea incompleta? Y mi respuesta es que cambia algo que no tiene precio, cambia la manera en que piensas sobre el conocimiento mismo. Cuando aprendes que una ley que creías absoluta tiene límites, no pierdes la ley, ganas algo mucho más valioso, ganas la capacidad de preguntarte ante cualquier principio que se presente como verdad universal, ¿cuál es su dominio de validez? ¿Dónde fue comprobado? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué herramientas? Eso no es escepticismo paralizante, es precisión intelectual. Es exactamente la actitud que distingue a alguien que usa el conocimiento como herramienta de alguien que lo usa como identidad. Pero hay algo más concreto todavía, porque este problema no es solo filosófico, tiene consecuencias físicas reales que los cosmólogos tienen que manejar todos los días. Cuando modelamos la evolución del universo, cuando intentamos entender cómo se distribuyó la energía desde el Big Bang hasta hoy, cómo se formaron las galaxias, por qué el universo tiene la estructura que tiene a gran escala. Necesitamos trabajar con un marco donde la conservación de la energía no es un punto de partida garantizado. Necesitamos ecuaciones que sean honestas sobre lo que se conserva y lo que no, y la relatividad general nos las da. No porque sea una teoría cómoda, sino porque es una teoría honesta. Y esa honestidad produce resultados. Predice la expansión acelerada del universo. Predice la curvatura del espacio alrededor de masas enormes. Predice el comportamiento de los agujeros negros. Predice la radiación de fondo de microondas con una precisión que todavía asombra. Todo eso funciona precisamente porque no forzamos la teoría a obedecer una ley que a esa escala no corresponde. Una teoría que dice la verdad, aunque sea incómoda, predice mejor que una teoría que preserva las apariencias. Y eso, en el fondo, es lo más útil que puede hacer la física. Déjame llevarte a un problema concreto, un problema que no está resuelto, que mantiene en vela a algunos de los físicos más capaces del planeta y que está directamente conectado con todo lo que hemos estado hablando. En 1998, dos equipos de astrónomos que estudiaban de manera independiente las supernovas de tipo 1A, que son explosiones estelares tan regulares en su brillo que los cosmólogos las usan como faros de referencia para medir distancias cósmicas, descubrieron algo que nadie esperaba. El universo no solo se está expandiendo cada vez más rápido. La expansión se está acelerando. Eso es profundamente extraño. Porque si el universo contuviera solo materia, incluso materia oscura, la gravedad debería estar frenando la expansión, no acelerándola. Necesitas algo más, algo que actúe en sentido contrario a la gravedad, algo que empuje el espacio hacia afuera con una energía que no disminuye aunque el volumen del universo aumente.
A eso lo llamamos energía oscura y representa, según nuestras mejores estimaciones actuales, son aproximadamente el 68% del contenido energético total del universo observable. Ahora bien, fíjate en lo que implica eso. La energía oscura no se diluye al expandirse el universo, a diferencia de la materia, que se vuelve menos densa a medida que el volumen aumenta, y a diferencia de la radiación, cuyos fotones pierden energía por corrimiento al rojo, la energía oscura mantiene una densidad constante, lo que significa que a medida que el universo crece, la cantidad total de energía oscura en el universo observable aumenta. Se está creando energía, no de la nada en el sentido coloquial de esa frase, sino de la geometría misma del espacio en expansión. Si intentaras encajar eso en un esquema de conservación estricta de la energía total del universo, el sistema simplemente no cierra, las cuentas no cuadran. No porque estemos midiendo mal, sino porque la pregunta misma, ¿cuánta energía total hay en el universo?, no tiene una respuesta bien definida en el marco de la relatividad general, aplicada a un espacio-tiempo dinámico y en expansión. Y aquí viene la parte que me parece más reveladora de todo. Durante décadas antes de que entendiéramos bien la relatividad general en contextos cosmológicos, hubo intentos repetidos de salvar la conservación global de la energía añadiendo términos artificiales a las ecuaciones, introduciendo lo que se llamaba la energía del campo gravitacional como un término de compensación que hiciera cuadrar las cuentas. Algunos físicos muy serios dedicaron años a intentar formular esa idea de manera rigurosa. No funcionó, no porque fueran malos físicos, sino porque la relatividad general tiene una estructura matemática que no admite de manera general y covariante una definición de energía gravitacional que se comporte como lo haría en la física clásica. La gravedad en la relatividad general no es una fuerza que actúa sobre un fondo fijo de espacio y tiempo. La gravedad es la curvatura del espacio-tiempo mismo, y cuando el fondo no es fijo, cuando el escenario se está transformando, muchas de las herramientas que usamos en física clásica simplemente no tienen traducción directa. Esto conecta con algo más profundo todavía, el problema de la energía oscura, el problema de por qué la expansión del universo se acelera, sigue abierto. No sabemos qué es la energía oscura en un sentido fundamental, sabemos cómo se comporta, sabemos cuánta hay, sabemos qué efecto produce, pero no sabemos qué es, y una de las razones por las que es tan difícil de encajar en una teoría más profunda es precisamente porque cualquier teoría que intente unificar la relatividad general con la mecánica cuántica tiene que manejar con mucho cuidado la cuestión de la conservación de la energía. En la mecánica cuántica estándar, en espacios planos y sin expansión, la energía se conserva de manera muy precisa. En la relatividad general a escala cosmológica, no. Y construir una teoría que sea honesta con ambas realidades es uno de los problemas más difíciles que la física ha intentado resolver. No lo ha resuelto todavía. Lo que sí ha quedado claro en el proceso es que aquellas décadas de intentar forzar la conservación de la energía en un marco donde no correspondía retrasaron la comprensión. La disposición a soltar esa intuición, a dejar que las matemáticas dijeran lo que decían sin corregirlas para que se ajustaran a lo que esperábamos, fue lo que permitió avanzar. A veces el conocimiento progresa no añadiendo más cosas, sino dejando ir algo que siempre creíste que era inamovible. Hay un hilo que quiero tirar con cuidado, porque creo que nos lleva a algo que va más allá de la física. No en el sentido de abandonar la física, sino en el sentido de ver qué nos dice sobre nosotros mismos como seres que conocen. Todo lo que hemos explorado hasta aquí gira en torno a una sola idea, aunque la hemos visto desde ángulos distintos. La idea es esta. Las leyes que descubrimos no son leyes del universo en sentido absoluto, son leyes de nuestra experiencia del universo, son patrones que identificamos dentro de los dominios donde vivimos, donde medimos, donde construimos instrumentos y diseñamos experimentos. Y son extraordinariamente reales dentro de esos dominios. Pero cuando el universo nos muestra algo que está fuera de esos dominios, las leyes no se rompen. Se revelan como lo que siempre fueron, descripciones locales de una realidad que es más amplia que cualquier descripción que hayamos construido hasta ahora.
Esto no es relativismo. No estoy diciendo que todo depende del punto de vista y que ninguna verdad es más válida que otra. Estoy diciendo algo mucho más preciso. Estoy diciendo que el conocimiento tiene estructura, que las leyes físicas son válidas dentro de rangos de condiciones y que esos rangos son parte esencial de la ley misma. Una ley sin su dominio de validez no es una ley completa, es una ley a medias. Y aquí es donde esto se eleva a algo que encuentro genuinamente fascinante. Piensa en cómo hemos llegado a saber lo que sabemos sobre el universo a gran escala. No podemos salir del universo a observarlo desde fuera. No podemos detener su expansión para tomar medidas en reposo. No podemos crear universos de laboratorio con condiciones controladas. Todo lo que sabemos lo hemos inferido desde dentro, usando instrumentos construidos con materia que obedece las mismas leyes que intentamos estudiar, interpretando señales que han viajado miles de millones de años antes de llegar a nuestros detectores. Hay algo casi paradójico en eso. Somos parte del sistema que intentamos comprender, y sin embargo, de alguna manera, hemos conseguido deducir que el sistema es más grande y más extraño de lo que parecía desde dentro. Eso es un logro que no debería subestimarse. No es trivial que una especie que vive en un planeta pequeño, en un rincón tranquilo de una galaxia ordinaria, haya conseguido descubrir que las leyes que observa a su alrededor no se aplican al universo completo. Hay algo profundamente notable en esa capacidad de trascender el propio punto de vista a través de las matemáticas, porque eso es exactamente lo que permitió este descubrimiento. No telescopios más potentes, aunque también fueron necesarios. No experimentos más precisos, aunque también jugaron su papel. Fue la disposición a seguir las ecuaciones hasta donde llevaban, aunque el destino fuera un lugar donde la intuición ya no servía de guía. Fue confiar en la coherencia matemática más que en la comodidad conceptual, y eso me lleva a una pregunta que no puedo responder, pero que me parece necesario formular. Si la conservación de la energía, una de las leyes más fundamentales y universalmente enseñadas de toda la física, resulta ser una ley local, una descripción precisa de un dominio, pero no una verdad absoluta del universo, ¿cuántas otras leyes que damos por absolutas tienen la misma naturaleza? ¿Cuántos otros principios que enseñamos como fundamentos son en realidad herramientas extraordinariamente buenas dentro de un rango, más allá del cual la realidad hace algo completamente diferente? No lo sé, y creo que es importante no fingir que lo sé. Quiero terminar con algo que no es una conclusión, porque creo que las conclusiones en este tipo de conversación son una forma de deshonestidad. Cerrar una idea con un lazo prolijo y una frase memorable es reconfortante, pero es falso. Las ideas que importan no se cierran, se abren. Y cuanto más honestamente las miras, más puertas aparecen donde antes creías ver una pared. Hemos hablado de fotones que pierden energía sin que esa energía vaya a ningún sitio. Hemos hablado de un universo que se expande y que en esa expansión crea energía oscura sin violar ninguna ley, porque la ley, aplicada honestamente, simplemente no prohíbe eso a esa escala. Hemos hablado de simetrías rotas, de dominios de validez, de la diferencia entre un modelo y la realidad, y todo eso nos ha traído aquí, a este punto. Pero hay una pregunta que he estado evitando formular de manera directa, y creo que ya es momento de hacerlo. Si la conservación de la energía depende de la simetría temporal, de que las leyes físicas sean iguales en todos los momentos, y si el universo en expansión rompe esa simetría, entonces la pregunta que emerge de manera natural es esta. ¿Hubo algún momento en la historia del universo en que esa simetría se estableció? ¿Hubo un momento en que las leyes físicas no eran las que son ahora? ¿Hubo un tiempo, en el sentido más literal y técnico de esa palabra, en que las leyes que describen la realidad eran diferentes? Y si la respuesta es que sí, aunque sea de manera provisional, aunque sea solo como posibilidad que las matemáticas no excluyen, entonces la pregunta que sigue es todavía más incómoda. ¿Las leyes físicas son eternas o son también una especie de estructura que emergió con el universo, que evolucionó con él, que podría ser diferente en regiones del universo que no podemos observar, o en fases del universo que precedieron a lo que llamamos el Big Bang?
No estoy especulando de manera irresponsable. Hay marcos teóricos serios, desarrollados por físicos de primer nivel, que contemplan exactamente esa posibilidad. La idea de que las constantes fundamentales de la naturaleza podrían no ser constantes en todas las escalas y en todos los contextos no es ciencia ficción. Es una hipótesis activa que se comprueba con observaciones reales, con espectros de cuásares lejanos, con la física de los primeros momentos del universo, con la estructura de la radiación de fondo de microondas. No sabemos la respuesta, y eso, lejos de ser frustrante, me parece la señal más clara de que estamos mirando en la dirección correcta. Hay algo que he aprendido con los años, algo que no está en ningún libro de texto, pero que creo que es una de las verdades más sólidas que conozco sobre cómo funciona el conocimiento. Cuando una pregunta, al ser respondida honestamente, genera más preguntas de las que tenías antes, eso no es señal de que estás perdiendo terreno, es señal de que estás ganando profundidad. La ignorancia superficial es cómoda porque parece completa. La comprensión profunda siempre se siente un poco como estar al borde de algo inmenso cuya extensión no puedes ver del todo. La conservación de la energía sigue siendo una de las herramientas más poderosas que tenemos. Sigue siendo cierta donde siempre fue cierta. Pero ya no puedes mirarla de la misma manera. Ya sabes que tiene bordes, que hay un lugar donde se acaba. Y más allá de ese lugar, el universo hace algo que no pedimos permiso para entender. Algo que las matemáticas describen con precisión, pero que ninguna intuición humana puede visualizar del todo. Y quizás eso, esa tensión entre la precisión de las ecuaciones y la imposibilidad de imaginarlo, quizás eso sea la descripción más honesta que podemos dar de lo que es la física fundamental. No una colección de verdades absolutas, sino un mapa que se dibuja a sí mismo mientras caminas, que siempre es más preciso que el anterior y que nunca, en ningún momento de la historia, ha llegado al borde del territorio.